Jueves 11 de febrero de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JNE Noticias, un programa especial por el lanzamiento de la campaña Tu voto tiene poder. Rápidamente vamos con nuestros principales titulares. JNE lanza exitosamente la campaña Tu voto tiene poder. Presidente del JNE destaca labor educativa del ente electoral para fortalecer voto ciudadano. JNE rechaza supuestas irregularidades en las tachas y exclusiones de candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones lanzó con éxito campaña Tu voto tiene poder. Les presentamos el motivador video que encabeza esta campaña que busca empoderar el voto ciudadano. Sí, otra vez las elecciones, las expectativas, las esperanzas. Pero, ¿qué buscamos en verdad? El héroe no es el que siempre gana, es el que cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Es el humilde que se vuelve grande, es el pequeño que crece y que nos inspira. El Perú que quieres necesita tu voto informado y consciente. Bendito sea el orgullo con el que las peruanas y peruanos una y otra vez nos levantamos, para así hacer sentir el deseo y la voluntad de un pueblo. Somos libres, somos fuertes, seámoslo siempre. Infórmate, tu voto tiene poder para cambiar la historia. Y en la inauguración de esta campaña, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, dio el siguiente mensaje a la ciudadanía. Escuchamos. La campaña Tu voto tiene poder encierra la naturaleza y fuerza que reside en la ciudadanía al momento de elegir. Y efectivamente, es el ciudadano el que va a decidir finalmente qué orientación tiene el recambio de las autoridades básicas en la estructura democrática del Estado. Tu voto tiene poder, tiene la finalidad de proporcionarle al ciudadano la información que requiere para meditar lo que va a decidir y para decidir informadamente, ¿no? Valga la redundancia, valiéndose de varias herramientas o mecanismos de carácter tecnológico, ¿no? Los videos, el motion graphics, las infografías, la cuenta TikTok que estamos abriendo con el objeto de que la población joven se vincule y se entere mejor, y además el conocido voto informado que ha potenciado la web y sus herramientas para poder llegar a la colectividad, para que pueda toda buscar los datos que requiere y poder organizar mejor su determinación. Señor ciudadano, señora ciudadana, joven o mayor, tu voto, su voto, tiene poder. Y hay que ejercer ese poder que el voto tiene con conciencia y con razonabilidad. Ese poder que ustedes, está en la mano de todos y cada uno de nosotros, tiene que ejercerse con responsabilidad. Así que yo les agradezco mucho a todos, felicito estas iniciativas y este desarrollo, y al darle nuevamente la conducción a doña Carla Jarada, reitero la gratitud al PNUD sobre todo por su valioso aporte. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones del presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y decía algo muy importante: nuestro voto tiene el poder y tenemos que asumir esto con mucha responsabilidad. Les compartimos ahora un spot elaborado por el canal JNE TV como parte de la campaña Tu voto tiene poder. ¿Sabes que cambiar el país es posible y está en tus manos? Cada 5 años elegimos a nuestras máximas autoridades, pero ¿lo haces de manera responsable? Tu voto tiene poder. Por eso infórmate e investiga a los candidatos y sus planes de gobierno. Reforcemos nuestra cultura electoral. No seamos indiferentes. El Jurado Nacional de Elecciones promueve un voto responsable. Al momento de acudir a las urnas, piensa en el futuro de nuestro país. Tu futuro. Formando cultura electoral.
Ante la información difundida en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en el proceso, el Jurado Nacional de Elecciones indicó que actúa con absoluta imparcialidad, legalidad y con un criterio de conciencia. En este sentido, el Pleno del JNE reitera su total independencia como órgano electoral autónomo y afirma que el proceso electoral en curso no se detendrá, ya que busca el bienestar democrático del país. Es necesario mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones emite sus resoluciones sobre la base del resultado de deliberaciones en sesiones, las cuales se producen luego de las audiencias públicas y en las que se expresan posiciones jurídicas al respecto. Todas las deliberaciones se ajustan estrictamente a la Constitución Política del Perú y a la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante mencionar que durante las sesiones reservadas, los miembros del Pleno pueden tener puntos de vista discrepantes y en varias sesiones consecutivas se realiza el análisis de cada caso concreto, manifestando su postura individual. Asimismo, es necesario resaltar que en los procesos se ha cumplido escrupulosamente el procedimiento habitual para el análisis, debate reservado, deliberación individual y colegiada, así como el voto, firma y publicación de las decisiones jurisdiccionales electorales. Y por su parte, la Cancillería peruana aseguró que se busca que los miembros de mesa en el exterior sean vacunados contra el coronavirus. La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, confirmó que se hacen los mayores esfuerzos para que los miembros de mesa que residen en el exterior puedan ser vacunados contra la COVID-19 en los diferentes países. La canciller señaló que se ha solicitado a las misiones diplomáticas que realicen las gestiones necesarias a fin de que los estados receptores puedan incluir a los miembros de mesa peruanos en sus planes de vacunación. Asimismo, indicó que se realizan las gestiones para que los peruanos designados de cara a las elecciones generales del 11 de abril también puedan recibir los 120 soles que dispuso el gobierno. Respecto al traslado del material electoral al Perú, una vez culminada la jornada, la canciller señaló que existen dos posibilidades. Una de ellas sería que funcionarios de Lima viajen para traer el material de manera física, y otra opción es que se emplee un software de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que permite el envío de imágenes escaneadas de las actas con firma electrónica. En este último caso, los documentos electorales serían enviados por courier. El Ejecutivo destinó 29 millones de soles para los comicios en el extranjero, pero se ha solicitado 8 millones de soles más. En total, se espera que 997.033 peruanos voten en el exterior en las elecciones de abril. Bien amigos, les compartimos ahora un video de la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones sobre la participación de los jóvenes del voluntariado en el proceso electoral. Los jóvenes que deseen participar en las charlas que el ente electoral ofrece sobre diversos aspectos de nuestra vida democrática pueden inscribirse hasta este domingo 14 de febrero. Las y los jóvenes peruanos han tomado cada vez más presencia en la participación política de nuestro país, tanto así que esta nueva generación ha sido nombrada la generación del Bicentenario. Es importante fomentar la participación e información de las y los ciudadanos a través de la acción. Por ello, el voluntariado juvenil del Jurado Nacional de Elecciones promueve la participación e inclusión de los jóvenes en el ámbito político y social del país, como actores estratégicos para contribuir en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia. En el contexto de la emergencia sanitaria y pandemia, los jóvenes voluntarios no han dejado de trabajar y todas sus actividades se realizan en modalidad virtual mediante charlas a través de la plataforma Zoom. Esto ha ampliado sus fronteras, permitiendo ver su labor a nivel nacional. Las y los voluntarios capacitarán a la ciudadanía sobre democracia y las elecciones, organismos electorales, Elecciones Generales 2021, características y datos más relevantes. Importancia de informarse antes de votar. Plataforma Voto Informado y Observa Igualdad.
Las organizaciones y ciudadanía interesada en participar en estas charlas deberá enviar su solicitud a través de un formulario de inscripción. Las solicitudes se recibirán hasta el 14 de febrero. Gracias al trabajo del voluntariado, no solo se acerca e instruye a las y los jóvenes peruanos en la política nacional, sino que además les infunde el sentido de colectividad, generando que los ciudadanos y ciudadanas estén cada vez más interesados en conocer sus deberes y hacer valer sus derechos. En la siguiente nota les contamos cómo solicitar una exoneración para no ser miembro de mesa en las elecciones del 11 de abril si está embarazada o en periodo de lactancia. Adelante. Si estás pasando por un periodo de embarazo o dando de lactar, tendrás la oportunidad de excusarte de ejercer el cargo de miembro de mesa para las elecciones generales 2021. Para realizar este trámite, la OMPE habilitará su sede central, sus sedes descentralizadas o a través del sistema de excusas y justificaciones al cargo de miembro de mesa. La excusa deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la lista definitiva. Para que el trámite sea aprobado de forma automática, se deberá presentar el certificado médico en el caso de embarazo. En caso se trate de una madre en periodo de lactancia, deberá presentar una copia simple de la partida o certificado del nacido, o DNI del menor, cuya edad debe ser menor o igual a 2 años previos a la fecha de la elección. Cabe recordar que el sorteo de miembro de mesa realizado el pasado 29 de enero priorizó a los más jóvenes. Según informó la OMPE, la lista definitiva será publicada el 15 de febrero. De cara a las elecciones generales 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que viene preparando un aplicativo para digitalizar las actas electorales del extranjero. La Oficina Nacional de Procesos Electorales está preparando un aplicativo para digitalizar y transmitir las actas que se generen en las mesas de votación del extranjero el próximo 11 de abril. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, explicó que dicho aplicativo está siendo desarrollado por la OMPE con especialistas del Ministerio de Relaciones Exteriores y será presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones próximamente. Es importante mencionar que en las 213 ciudades del extranjero donde residen peruanos hábiles para votar en las elecciones generales 2021, se habilitarán también mesas de sufragio. El uso de dicha aplicación permitirá procesar los votos de los peruanos en el extranjero, sin esperar la llegada al Perú de las actas físicas a través del servicio de envío por valija diplomática. En el extranjero votarán 997.033 compatriotas en 3.440 mesas de sufragio y los 5 países con mayor cantidad de votantes son Estados Unidos, España, Argentina, Chile y Japón. Continuamos con la información electoral. Conozcamos algunos de los cambios al sistema electoral que se realizaron en Chile para darle mayor transparencia, como nos explica Alberto Brecht, director ejecutivo de Chile Transparente. Que el año 2016 nosotros vivimos importantes cambios a nuestro régimen electoral. Tras muchos procesos electorales que se realizaron en Chile a lo largo de los años, Alberto Brecht, director ejecutivo de Chile Transparente, destacó que su país vivió grandes cambios en el régimen electoral, tales como en la ley de elecciones, ley de partidos políticos y la ley a las normas que regulan la propaganda electoral, logrando unas elecciones mucho más limpias y transparentes. En Chile está absolutamente regulado dónde se puede poner un cartel y dónde no se puede poner un cartel. Cada uno de los municipios, de acuerdo con nuestra autoridad electoral, definen los espacios donde se puede hacer publicidad. Por otra parte, la publicidad en medios de comunicación masiva, con excepción de la televisión, están regulados tarifariamente y deben informar, y de hecho lo tuvieron que hacer hasta el día último del mes de enero, el 31 de enero, informar las tarifas que iban a cobrar y si son medios de circulación nacional o regional. Como bien ustedes pueden saber, en Chile está regulada la propaganda por televisión y existe una franja que es obligatoria y que es provista por el Estado y que es de media hora en la mañana, media hora en la tarde, que se divide por los partidos políticos independientes según la cantidad de votos que hayan obtenido en la última elección. Por lo cual nosotros no tenemos el problema de la pauta televisiva, que es un problema.
De igual forma, se hizo un cambio importante en el financiamiento a los partidos políticos, quedando prohibido el aporte de cualquier tipo de persona jurídica. Y por otra parte, toda aporte a campaña electoral es bancarizado con una cuenta que abre el mismo servicio electoral a cada uno de los candidatos. Es decir, el Banco del Estado de Chile ha abierto más de 11.000 cuentas en los últimos días solamente para candidatos. Cuentas que son conocidas por todos los chilenos, chilenas y por cualquier ciudadano del mundo a través de Internet todos los días viernes, donde el servicio electoral publica en formato de datos abiertos todos los ingresos. Y después, por supuesto, todos los gastos, y esto nos permite comprobar a nosotros desde la sociedad civil un buen seguimiento en este periodo electoral. Sin embargo, aún siguen luchando con los periodos preelectorales, los cuales se encuentran en una desregulación permitiendo el uso de recursos privados en tiempos fuera de campaña. La pandemia del coronavirus generó serios problemas en las elecciones presidenciales de Bolivia, así lo afirmó Sandra Bergudúez, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia. Vamos a verlo. Sandra Bergudúez, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia de Bolivia, explicó que el virus de la COVID-19 generó serios problemas en las elecciones generales 2020, ocasionando la postergación de las elecciones que en un principio se establecieron para el 3 de mayo, realizándose el 18 de octubre de 2020. Como fueron interrumpidas estas elecciones, o sea, el proceso electoral fue interrumpido por la pandemia, como me imagino ha sucedido en otros países, tuvimos mucha incertidumbre por lo que ocurría con la pandemia, pero también mucha incertidumbre sobre lo que podía ocurrir con un proceso electoral que se iba a desarrollar en estas condiciones. Resaltó que para lograr la realización del proceso electoral fue fundamental la participación ciudadana y el apoyo de la Organización de la Ruta de la Democracia, quienes junto al Tribunal Supremo elaboraron un simulacro donde se identificaron los posibles momentos de contagio para los sufragistas y para los actores electorales. El protocolo decía que el elector llegaba al recinto electoral y se desinfectaba las manos al entrar al recinto. Entraba con barbijo y debía retirárselo solo en caso de que uno de los jurados se lo requiera. Luego debía enseñar la cédula de identidad por ambos lados. Y aquí hay un detalle importante que en esta ocasión, en 2020 y ahora mismo, se acepta la cédula de identidad con vencimiento de 1 año. Entonces, llega el elector, muestra la cédula de identidad por ambos lados y él mismo se pone tinta indeleble en el dedo pulgar con un hisopo, con un cotonete y para imprimir la huella en la lista de habilitados. Le muestran la papeleta. Luego se dirige al recinto reservado con su propio bolígrafo, emite su voto y recoge el certificado de votación que le dejó el jurado en la mesa. Luego abandona de inmediato el recinto de votación. En cuanto a las campañas electorales, lamentablemente se realizaron de manera masiva, pese al alza de contagios del coronavirus en el país. El periodo de la campaña electoral, los actos de cierre de campaña volvieron a ser multitudinarios, poniendo en riesgo a gran cantidad de los militantes. Por otro lado, hubo candidatos que sí emplearon las campañas virtuales, usando las plataformas de Facebook, Twitter, YouTube, Zoom y hasta TikTok. Sin embargo, no tuvieron grandes alcances debido a las brechas digitales en el país. Finalmente, Sandra Bergudúez manifestó que el día de la celebración democrática se observó más del 80% de participación electoral desarrollándose de manera pacífica. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con el doctor José Alfredo Pérez Duarte, él es director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestra institución. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, doctor, vamos a hablar sobre estas jornadas que alista el Jurado Nacional de Elecciones, Jornadas por la Democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú. Nos gustaría que nos comente de qué trata. Sí, mira, ante la coyuntura actual nos hemos olvidado un poco que este es el año del Bicentenario de la Independencia del Perú, ¿no? Y ante esto que viene sucediendo en la coyuntura,
clima complicado a nivel político, hemos considerado desde la escuela electoral que resultaría oportuno generar un proceso de reflexión sobre lo que nos ha costado, desde hace más de 20 años, defender la institucionalidad y la democracia en el Perú. Así que estas jornadas son un poco eso, jornadas de reflexión en las que expositores de nivel internacional comparten con la ciudadanía sus reflexiones sobre algún tema en particular. Estas jornadas se realizarán en 2 meses, en fechas diferentes. ¿Qué día? Denos más características al respecto, por favor. Sí, son los días martes y los días jueves. Empiezan siempre a las 5 de la tarde y duran entre la presentación y las preguntas no más de 1 hora, ¿no? Como yo te había comentado, se trata un poco de reflexionar acerca de lo que ha sido la historia y de la evolución de la lucha por la democracia en el país, en esta coyuntura afectada por la fragilidad institucional, por la desconfianza de la ciudadanía, por la corrupción, por discursos que exacerban mucho la confrontación, ¿no? Es un poco la idea. Bien, si podría adelantarnos un poco respecto a los temas que se abordarán y los ponentes también que participarán. Sí, las jornadas por la democracia abordan 8 temas que están enmarcados en 3 ejes fundamentales, diría yo. Uno es el de la institucionalidad democrática, el otro es el de la participación política y el tercero es el de la reforma política. En ese sentido, los temas a tratar específicamente son la evolución del proceso democrático del Perú desde una perspectiva comparada. Con este vamos a inaugurar el día de mañana, jueves 11. Estará a cargo de don José Ignacio Salafranca. Él fue una personalidad, ¿no? Él fue jefe de la misión de observación de la Unión Europea para los años 2001, 2006, 2011 en Perú. O sea, nos conoce mucho, nos conoce bien, además de otros cargos que ha tenido, ¿no? Luego vamos a continuar con por qué hacer elecciones en pandemia. De eso nos va a hablar Flavia Freidenberg. Luego el tema de las campañas en tiempos de crisis. Vamos a tratar temas de la participación de la ciudadanía en estas elecciones y un poco el análisis de los partidos políticos en el constitucionalismo moderno. Un poco esos son los ejes temáticos y los temas que vamos a tratar a lo largo de estos 2 meses. Perfecto, en todo caso estaremos pendientes a estas 8 jornadas que se realizarán en el mes de febrero, a partir de hoy, 11 de febrero, y que culmina el 9 de marzo. Bien, ahora un poco más ampliando el tema, el título de estas jornadas. Doctor, ¿qué lecciones o reflexiones considera que nos deja la historia electoral a puertas del Bicentenario? Sí, uno, que no ha sido fácil, nos ha costado mucho, desde el quiebre, ¿no? Que hubo en el país en el año 2000. Recuerdo muy bien que en ese año se produce la quema del Banco de la Nación, que tenía su sede en Nicolás de Piérola, frente al jurado. Se quema también un piso y medio del jurado, y de allí en adelante hemos sido testigos de un proceso de reconstrucción, ¿no? Reconstrucción institucional, reconstrucción de valores, reconstrucción de principios, y una vez lograda y obtenida la democracia, hemos intentado defenderla siempre a toda costa, ¿no? Así que siempre hay esfuerzos por desestabilizadores, digamos, ¿no? Pero al final hemos visto que los procesos democráticos en el Perú han podido subsistir hasta llegar a este año del bicentenario de nuestra independencia. Qué importante es lo que menciona usted, doctor, porque
precisamente es el Jurado Nacional de Elecciones la institución que se encarga de velar por la democracia y la gobernabilidad de nuestro país, y es lo que viene haciendo desde hace ya muchísimo tiempo, y hoy con sus acciones del mismo modo lo ratifica. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Y claro, el jurado pues, fue creado desde 1931. Antes éramos un solo organismo electoral en el Perú, luego a partir del 93 somos 3 instituciones que comparten el manejo de los temas electorales en el país, y el jurado pues tiene un rol fundamental en cuanto a aplicar justicia electoral, el tema de la fiscalización de los procesos, y el tema de la educación ciudadana, ¿no? Justamente bajo esta función es que la escuela electoral, que es el órgano del jurado responsable de fomentar y organizar estudios de alto nivel, es que considera oportuno más que nunca compartir con la ciudadanía unas jornadas de reflexión para que podamos darnos cuenta del camino transcurrido, de todo lo que nos ha costado, y también lo fundamental que es continuar en esta lucha por que no se pierda la democracia y la institucionalidad en el Perú, ¿no? Efectivamente, jornadas que van a estar muy interesantes. Además, nos gustaría que nos dé más detalles de cómo inscribirnos en estas jornadas, de qué manera, a través de las redes sociales de repente. Sí, yo les pido ingresar a la web de la escuela. Hay un link ahí por medio del cual ustedes se van a poder inscribir. Ya tenemos, menos mal, mucha gente inscrita. Estamos convencidos que, al igual que el seminario internacional que también estamos haciendo en paralelo, estas jornadas van a ser un éxito y van a colaborar para que la ciudadanía pueda entender un poco mejor los procesos de consolidación democrática que hemos vivido en el Perú, ¿no? En todo caso, pueden hacerlo a través de la página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Puede hacer una invitación final, por favor, para que se inscriban? Claro que sí. Yo les invito a todas aquellas personas que estén interesadas a inscribirse en estas jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú, que va a tener una duración de 2 meses, los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Empezamos el día 11 de febrero con la presentación de don José Ignacio Salafranca. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Hasta pronto. Bien, amigos, hemos conversado con el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor José Alfredo Pérez Duarte, sobre estas jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú. Las inscripciones están abiertas. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en JN Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. A fin de debatir los problemas y retos que enfrenta nuestro país en el panorama político y electoral, la unidad de posgrado de la Universidad San Martín de Porres realizó una conferencia sobre la Constitución de 1993 y su posible cambio y modificaciones. Veamos los detalles. ¿Es necesaria una nueva Constitución? Fue la pregunta que analizaron los constitucionalistas Ernesto Álvarez y Carlos Hackanson en una conferencia vía Zoom realizada por la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. En dicho conversatorio, ambos abogados y docentes de esta casa de estudios defendieron la actual Constitución como un cuerpo normativo eficaz en materia económica y jurisprudencial. En esa línea, Álvarez sostuvo además que no estamos en el contexto propicio para elaborar una nueva Carta Magna. Si hay alguna elección para una asamblea constituyente o se le da las facultades al Congreso de la República para reformar o hacer una nueva constitución, ¿acaso por arte del Espíritu Santo los políticos que hoy faltan van a ser duchos en la materia constitucional, capaces
para construir las bases de estabilidad económica y política del país? Esta gente que aprueba leyes que el tribunal tiene que eliminar en forma unánime, prácticamente sin debate. Obviamente la respuesta es no. Por otro lado, Hackanson destacó la actual Constitución como la más exitosa de la historia y como un documento viviente que ha sentado jurisprudencia. Pero desde el punto de vista jurídico también ha batido un récord, y es la Constitución con mayor desarrollo jurisprudencial en la historia de la República. Ni la venerada ahora Constitución del 79, ¿no? Ha tenido la jurisprudencia que actualmente tiene la Constitución, con casi 30 años, ¿no? Es decir, no hay artículo de la Constitución que no haya sido interpretado de modo directo o indirecto por el tribunal, con sentencias para todos los gustos. Asimismo, respaldó las actuales normas constitucionales que otorgan al Estado un rol subsidiario en materia económica y consideró que el problema es la ausencia de mecanismos de control por parte del gobierno. Es que el Estado no hizo su tarea. Es decir, dijo, no intervengas como empresario, pero evita monopolios de los empresarios, evita oligopolios de los empresarios. Mira el tema de la salud, educación, ¿no? Por otro lado, Álvarez sostuvo que una nueva constitución solo debe surgir de un cambio histórico de estructura política y social, como sucedió en 1979 y en 1993. Se da para permitir el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Al contrario, el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, es fruto de la presión internacional contra el golpe de Estado de Fujimori, y precisamente va a marcar el inicio de una nueva clase política e incluso se podría afirmar una nueva clase técnica, que es la que crea Indecopi, que es la que crea la SUNAT y echa las bases del Estado moderno. Ambos constitucionalistas coincidieron en corregir algunos textos de la actual Carta Magna, pero aclararon que se debe desterrar la redacción de una constitución a la medida de determinados grupos de poder en desmedro de los derechos de todos los ciudadanos. Bien, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre el seminario Perú Debate 2021 y agenda descentralizada para propuestas para regiones. Nos encontramos con Javier Portocarrero, él es representante del proyecto Perú Debate 2021. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias, Paloma, por esta invitación. Señor Portocarrero, vamos a hablar sobre lo que significa este proyecto Perú Debate. Es una plataforma donde se unen 6 instituciones para hacer 20 documentos de política y ponerlos a disposición de los partidos políticos. En ese sentido, coméntenos cuál es el objetivo de esta labor que ustedes desarrollan. Bueno, efectivamente, como mencionabas, Paloma, esta es la unión de 6 instituciones, que son la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el Instituto de Estudios Peruanos, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, del cual yo soy director, Transparencia e Idea Internacional, y nos hemos juntado los 6 para hacer este proyecto Perú Debate 2021 con 3 objetivos. Número 1 es buscar aportar a los partidos políticos para fortalecer sus capacidades de hacer planes de gobierno. En segundo lugar, promover un debate electoral más alturado y con propuestas de política. Y tercero, contribuir con propuestas hacia las nuevas autoridades que van a ser elegidas en abril para el Ejecutivo y Legislativo, y en la segunda vuelta de junio para ya el Ejecutivo final que quede, ¿no? Entonces son esos 3 objetivos, y hemos hecho 20 documentos de política sobre 4 ejes temáticos, que son reforma del Estado y gestión pública, en segundo lugar políticas sociales, en tercera instancia desarrollo productivo y empleo, y en cuarto lugar lo que es ambiente y desarrollo, ¿no? Y en cada documento de política tenemos un breve diagnóstico que es 20% del documento, y 80% son opciones de política, son estrategias para la implementación, y finalmente una hoja de ruta a 100 días
a 1 año y a 5 años del mandato, ¿no? Bien, esa fue la fase, digamos, la primera, la de elaboración de estos documentos que ya se encuentran totalmente listos, y nos encontramos en el momento de la difusión, la socialización, y la iniciativa de Perú Debate es extraordinaria, puesto que se está desarrollando de manera descentralizada en las regiones de nuestro país. En ese sentido, nos gustaría que nos explique un poco la agenda que tienen. Sí, la semana pasada presentamos en un seminario en Lima todos los documentos de política, y desde esta semana hemos empezado a hacer seminarios regionales. El martes lo hicimos en el caso de Arequipa. Hoy día, jueves 11, lo estamos haciendo en Piura, ahorita mismo. A los interesados para poder asistir a estos seminarios pueden inscribirse en la página web perudebate.org, perudebate.org, ahí pueden inscribirse. Y después, la próxima semana, vamos a tener el martes 16, también a partir de las 10:30 de la mañana, en el Cusco, ¿no? Y aparte de todo esto, vamos a hacer también una serie de eventos sobre el proyecto. Y lo que quería también insistir mucho es que estos documentos brindan, pues, propuestas para las nuevas autoridades, para el nuevo gobierno, en diversas áreas temáticas. Por ejemplo, tenemos en el primer eje, que es gobernabilidad democrática, un documento de política que parte del hecho de que, por ejemplo, el Perú, entre el 2000 y el 2019, mejoró mucho en el ranking mundial, desde el puesto 105 hasta el puesto 88 en temas de PBI per cápita, pero en ese mismo periodo, en el índice de desarrollo humano, que además del tema de los ingresos, conseguir el tema de la salud y la educación, descendimos en el ranking desde la posición 75 en el año 2000 a la posición 82 en el año 2019, ¿no? O sea, que mientras crecemos en PBI per cápita en el ranking mundial, en términos de desarrollo humano no nos va tan bien, ¿no? Entonces, eso indica que hay un déficit de instituciones, que hay un déficit en los temas de cerrar brechas sociales, y este documento se enfoca, pues, en cómo cerrar esas brechas, cómo promover una reactivación económica, qué se puede hacer en educación, qué se puede hacer en salud. También está el tema de las agroexportaciones, el tema del empleo, y así sucesivamente, claro, ¿no? La pobreza también. Toda esta información está contemplada dentro de estos documentos. Ahora, se están haciendo estos seminarios, esta difusión de manera descentralizada. Nos gustaría saber si hacen diferencias de acuerdo a la región que van y se enfocan en diferentes aspectos. Por ejemplo, en Piura, ¿cuáles son los aspectos más relevantes? En Arequipa, en Cusco, ¿se podría darnos a conocer un poquito más al respecto? Sí, por ejemplo, como le decía, teníamos 20 documentos de política, y para cada región seleccionamos los 4 documentos que son de interés para la región, ¿no? Y vale la pena mencionar también que nosotros tenemos 4 aliados estratégicos. El primero y más importante es, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, pero también tenemos al Acuerdo Nacional, a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y a la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Entonces, por ejemplo, en el caso del evento de hoy día en Piura, de acuerdo al socio regional, que es la Universidad de Piura, nos han pedido presentar 4 documentos, ¿no? Que son los de descentralización, el de agroexportación, el de protección social y lucha contra la pobreza, y el de medio ambiente y cambio climático. Entonces, nosotros vamos adaptando estas presentaciones de acuerdo a la demanda de cada región, pero en todos los seminarios regionales hay una introducción inicial también a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, generalmente a cargo del coordinador departamental en la región. En el caso de Piura es el colega Otto Morán, y ellos hacen una presentación sobre el proceso electoral, sus implicancias, su secuencia, etcétera, ¿no? Entonces, y a la vez que hacemos esto, también buscamos incorporar a comentaristas de la región para que, digamos, se haya un aterrizaje regional. Claro. Así, por ejemplo, en el caso de Piura, el día de hoy tenemos el documento de descentralización a cargo de un experto del Banco Mundial, Daniel Barco, pero el comentarista es un colega, Humberto Correa, de la Universidad de Piura, y así sucesivamente. Siempre buscamos incorporar comentaristas
de la localidad y un socio regional que nos ayude a organizar el evento. Con una visión regional, ¿no? Que realmente conozcan las necesidades de las distintas regiones del país. Ahora, esta pregunta va más a un tema personal, de opinión suya de repente. ¿Cómo observa las plataformas políticas electorales en relación a los planes de trabajo que se han presentado? ¿Realmente estas atienden las necesidades de la población? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo que en general ha habido un esfuerzo de todos los partidos por tratar de ir mejorando sus planes de gobierno, pero a la vez, digamos, todavía hay muchos partidos que son relativamente débiles, ¿no? En algunos casos extremos son, pues, partidos que no tienen una consistencia como la pueden tener, pues, los grandes partidos políticos del mundo, sino son partidos un poco más débiles. Entonces, lo que queremos es promover espacios de diálogo entre la academia y el sector político y romper los prejuicios, los malos entendidos. Por ejemplo, para muchos políticos los académicos son gente en una torre de marfil, y para algunos académicos los políticos son gente que ve, pues, el muy corto plazo, y en realidad ninguna de las dos cosas es tan cierta. Entonces tenemos que tender puentes, articular los sectores y buscar que la academia, los expertos, puedan aportar a la política pública, ¿no? Ese es el objetivo principal del proyecto. Y esto va a permitir un debate electoral que esté basado más en ideas, en propuestas de política, que lo que muchas veces vemos, que son los ataques personales o las situaciones anecdóticas, que son, pues, temas realmente no centrales, ¿no? Que deberían ser temas incluso que se deberían dejar de lado, porque lo central son las ideas, las propuestas, ¿no? Y eso es una democracia. Una democracia es un debate de ideas, es un debate de propuestas políticas, y hacia eso poco a poco tendremos que ir en camino en nuestro país, ¿no? Efectivamente. Bien, señor Portocarrero, nos gustaría que usted haga una última invitación a los ciudadanos, a los electores, para que se mantengan bien informados y para que participen de estos seminarios que está realizando Perú Debate 2021. Adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo los exhorto a todos los oyentes a que se informen bien antes de votar. Tenemos, por supuesto, la página web del Jurado Nacional de Elecciones, Voto Informado, que es una fuente muy valiosa de información, y también tenemos nuestro aporte, que está en la página web que se llama perudebate.org, perudebate.org. Entonces ahí pueden encontrar los documentos de política y también una serie de materiales comunicativos, como por ejemplo, qué preguntas deben responder los candidatos, ¿no? Este es un folleto donde sacamos 10 preguntas de cada documento de política, y esto es muy útil para que los periodistas puedan interpelar a los candidatos y hacerles, pues, las preguntas sustantivas, las preguntas que a veces son un poquito incómodas porque exigen reflexión, pero son las preguntas necesarias y fundamentales para todo debate democrático. Perfecto, entonces estaremos atentos a perudebate.org en la web. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Vamos a cambiar el ángulo de la información para dar pase a nuestros colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos comparten su microinformativo nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es jueves 11 de febrero del 2021. Estas son las principales noticias. El programa Juntos continuará con su servicio de acompañamiento familiar dirigido a más de 580,000 hogares con gestantes y niños menores de 36 meses a través de la estrategia de orientación telefónica Aló Juntos. Para ello, los 1.315 gestores locales con los que cuenta el programa en las 21 regiones del país vienen comunicándose con las madres usuarias. Se trata de prevenir contagios de coronavirus y promover un adecuado desarrollo infantil temprano. Para llevar atenciones primarias a los pobladores de las comunidades rurales y reducir el riesgo de contagio de la COVID-19, el programa País ha puesto a disposición sus tambos como centros de coordinación para articular acciones en favor de las familias vulnerables. Así lo indicó Cecilia Medina, directora ejecutiva del programa social, durante una reunión virtual con autoridades de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, y representantes del Ministerio de Salud.
desde los tambos nos ponemos a disposición para apoyar la articulación de esfuerzos con miras a este objetivo. Sí va a ser importante esta alerta temprana que podamos identificar, por eso la organización en territorio es básica, de alertar al sector salud cuando identificamos personas en situación de riesgo. Más del 15% de los 389.000 hogares que deben actualizar su clasificación socioeconómica ya han generado su ticket virtual a través del sistema de atención en línea SICTAL del CISFO. Se trata de los hogares inscritos en los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo, así como en FICE y CIS, y cuya clasificación caduca antes del 31 de julio. También utilizan este sistema los estudiantes que postulan a beca 18 de Pronavec. Médicos con larga trayectoria profesional destacan los beneficios de la vacunación contra la COVID-19. Escuchemos a la doctora Teresa Ochoa, médico pediatra. Durante esta pandemia, las vacunas van a evitar que hagamos síntomas severos de la enfermedad que nos podrían llevar a la muerte. Pongo el hombro por el Perú y me vacunaré contra el COVID-19. Si eres personal de salud, tú también pon el hombro y vacúnate. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Seguimos en contacto con las instituciones del Estado. Ahora le damos el pase a los colegas del Seguro Integral de Salud que nos han preparado el siguiente informe. Gracias, Pamela. Si eres gestante y no cuentas con un seguro de salud, te informamos que en el CIS tenemos un plan de seguro para ti. ¿Qué es lo que debes hacer para afiliarte? Presta atención a la siguiente nota. ¿Eres gestante y no cuentas con un seguro de salud? Te contamos que tú puedes acceder de forma directa a un plan de seguro de la institución administradora de fondos de aseguramiento de salud, Seguro Integral de Salud. Toda gestante que no cuenta con un seguro de salud tiene el derecho de afiliarse al CIS gratuito, seguro que le permitirá acceder a una atención integral de todos sus controles médicos, parto o cesárea, incluyendo la hospitalización y medicamentos. ¿Qué debes de hacer para solicitar tu afiliación? Solo debes comunicarte al WhatsApp 941-986-682 o al correo electrónico cis@cis.gov.p para solicitar tu afiliación, indicando expresamente tu estado de gestación. Para ello deberás tener a la mano una foto de tu carnet perinatal o ecografía donde indique la posible fecha de parto e inmediatamente serás afiliada al CIS gratuito. En caso te encuentres afiliada al CIS para Todos, podrás solicitar tu cambio al CIS gratuito realizando el mismo procedimiento. El CIS gratuito otorgado a las gestantes hasta el periodo de puerperio está establecido en el Decreto Legislativo número 1164. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Huaraz, Juan Remigio, quien nos cuenta una buena noticia, la llegada de las vacunas contra la COVID-19 a esta ciudad y el testimonio del primer médico inmunizado contra este mal. Adelante, Remigio. Desde Huaraz, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informamos. Un gran despliegue policial y el ejército peruano, a Huaraz arribaron un poco más de 1.300 vacunas anti-COVID. Esto para el personal de los hospitales de Huaraz y la zona sierra de Ancash. El gobierno del presidente Sagasti hemos cumplido antes de los 3 meses de tener vacunas. Ha llegado el primer lote a Ancash, 1.300 y poco vacunas para la región sierra y 1.700 y poco para la región costa. Estamos muy contentos porque hemos iniciado este proceso. El gobernador regional está a cargo en el territorio junto con la Dirección Regional de Salud, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, para hoy mismo llegar a los centros de salud y a partir de mañana empezar la vacunación de una parte de los ancashinos. El primero en recibir la vacuna en Huaraz fue nada más y nada menos que el director del hospital Víctor Ramos Guardia, el doctor Ricardo Natividad.
quien nos dio a conocer su testimonio un tanto encontrado frente a la realidad que atravesamos. Mucho sentimiento. Sí, porque hay mucha gente que ha muerto, ¿no? Tengo colegas enfermos, tengo ahorita un cuñado grave, mis hijas y mi esposa que han estado sufriendo también, mi madre, que todos los días sé que ora por mí, y esperemos que esto sea el inicio del término de la tragedia que vive la humanidad, ¿no? Si usted tuviera un familiar y pudiera darle esta vacuna, ¿lo daría? Por supuesto, ¿no? Da pena que de verdad mis padres que son vulnerables, mi esposa que es mi compañera, tanta gente, ¿no? Tanta gente que amamos, ¿no? Desde Huaraz informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Bien, gracias Remigio. Ahora les contamos que autoridades de la Contraloría General de la República realizarán un mega operativo de control a la aplicación de vacunas contra el coronavirus a fin de corroborar que sean destinadas al personal priorizado. La Contraloría informó el despliegue de más de 500 auditores para supervisar el proceso de vacunación contra la COVID-19 y verificar que las dosis lleguen al personal de salud priorizado en el padrón nominal. El titular Nelson Schack sostuvo que los auditores en 180 equipos de control se desplegarán en los 600 puntos donde se aplicarán las vacunas de Sinopharm a fin de prevenir situaciones adversas. Según dijo, verificarán que las vacunas no se dañen por la cadena de frío, al tiempo que advirtió sería nefasto un mercado paralelo por pérdida de vacunas. En ese sentido, el Contralor Schack hizo un llamado a los funcionarios públicos a la integridad. Apeló también al control social para formular denuncias en caso detecten irregularidades. Finalmente, Schack recordó que en este proceso de vacunación, 138.000 personas del padrón priorizado recibirán la vacuna. Aclaró que no serán 150.000, dado que por seguridad se reserva un porcentaje de vacunas. Y como cada jueves tenemos nuestro segmento de fomento a la lectura, el libro recomendado. Hola, soy Marian Paulet, periodista del diario El Tiempo. Si tuviera que recomendarles un libro, sin duda sería Sapiens, de Yuval Harari. Creo que es un libro que todos deberían leer porque cuenta la historia de la humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad, desde un punto de vista histórico y antropológico. Si bien es bastante educativo, también es muy entretenido y apto para todo el mundo. A leer. Comenzamos con las noticias internacionales. En Reino Unido, ocultar información sobre haber estado en un país de riesgo frente a la pandemia será castigado con penas de cárcel de hasta 10 años. En Reino Unido se castigará con hasta 10 años de cárcel a las personas que oculten que visitaron alguno de los más de 30 países incluidos en la lista negra por su alto nivel de contagio de coronavirus. El objetivo es prevenir la entrada de nuevas variantes del virus. Esta medida se da después que registre los peores datos de contagio de toda la pandemia. Cabe indicar que Londres mantiene a 33 países dentro de dicha lista. Entre los países que figura están en su mayoría de África y América Latina, pero también uno de la Unión Europea, Portugal. Es decir, los viajeros que hayan pasado por alguno de estos países deberán incluirlo dentro de un formulario, ello para hacer una cuarentena de 10 días. En caso de mentir, la pena de cárcel será la sanción. Los días de cuarentena deberán ser respetados, ya que las autoridades británicas indicaron que si la incumplen, enfrentarán a multas que pueden alcanzar a $13.000. Hasta el momento se registran casi 4 millones de personas contagiadas de la COVID-19 en ese país.
Amigos, no hay tiempo para más. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y las plataformas de los canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes del circuito mágico del agua en el Parque de la Reserva. Permiso.